¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Arrancamos nuestra semana con todos ustedes, lo hacemos puntuales a las 4:30 como siempre. Les vamos a acompañar en directo hasta las 6 aquí en la 8 Burgos y también a través de nuestra página web. Vamos a hablar hoy de muchos temas bien diferentes, como solemos hacer en 8 Magazine, muchos de ellos pegados a la actualidad y al calendario. Por ejemplo, hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y vamos a reflexionar sobre esa cuestión con la ayuda de un abogado experto en estas cuestiones porque forma parte del gabinete jurídico de una de las asociaciones de consumidores más importantes de la provincia. Es abogado, vicepresidente de la Unión Cívica Provincial de Consumidores y Amas de Casa y forma parte de su gabinete jurídico también. Le vamos a plantear muchas cuestiones relacionadas con el consumo. Además, en 8 Magazine empezamos a preparar el Día del Padre, que se celebra este sábado. Entre las ideas que les proponemos para celebrarlo y para regalar a sus progenitores, buscamos en Cultura de Flor, en nuestra floristería de cabecera, con nuestro experto David Ruiz, que nos trae de verdad ideas originales y muy efectivas. Enseguida se lo mostramos. Además, hoy en 8 Magazine vamos a recibir al escritor Agustín Cuadrado, que va a presentar una obra dentro de unas horas en el Palacio de la Isla, en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, dedicada a Miguel Delibes y su experiencia en los Estados Unidos. Agustín ha coordinado este libro que se presenta esta tarde y que habla de la visión de lingüistas norteamericanos sobre la influencia de Estados Unidos en Miguel Delibes y de Miguel Delibes en Estados Unidos. Luego les damos más detalles. Además, vamos a abrir un capítulo dedicado a nuestro programa Mujer I+D, Igualdad y Desarrollo. Un programa que, como les hemos contado en otras ocasiones, tiene varios soportes. Uno de ellos aquí, por supuesto, en 8 Magazine, en donde nace, pero también un soporte presencial en los pueblos que protagonizan las historias de Mujer I+D. Este fin de semana hemos estado en Medina de Pomar celebrando la primera de las jornadas de esta segunda temporada de Mujer I+D y estrenando los reportajes de 4 mujeres medinesas que nos cuentan su testimonio, y hoy los vamos a compartir con todos ustedes. Veremos esta tarde los reportajes de Mujer I+D de Medina de Pomar. Y además, a punto de cerrar el periodo de inscripciones para participar en el DIF en la 8 Burgos. De hecho, se cierra el día 16, estamos a puntito, como les digo, de que los músicos, los talentos musicales de la provincia prueben suerte en este certamen de música. Así que vamos a animarles a través de los que fueron los primeros ganadores en la primera edición del LIF en la 8 Burgos. Gods of Liar nos van a acompañar dentro de un rato aquí en 8 Magazine. Esto y algunas cosas más relacionadas con la actualidad o la meteorología van a ir ocurriendo desde ahora y hasta las 6. Comenzamos celebrando este Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra hoy, día 15 de marzo, y lo vamos a hacer planteando algunas cuestiones a un experto. Me acompaña esta tarde en 8 Magazine José Muñoz del Diego, que es abogado y vicepresidente de la Unión Cívica Provincial de Consumidores y Amas de Casa, forma parte también del gabinete jurídico de UNAE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca. Agradecerte en primer lugar, oye, la posibilidad de darnos esta tarde el hecho de venir aquí a hablarte de un día tan importante como es este, el Día de los Derechos del Consumidor, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Es un día muy importante porque nos afecta a todos, en realidad todos somos consumidores y, bueno, alguna experiencia, alguna dificultad hemos tenido. Justamente para hablar de esas cuestiones estás aquí, pero también para celebrar este día, ¿no? Porque el hecho de que reconozcamos los derechos de los consumidores es importante. ¿Lo conocemos los consumidores en general?
Pues efectivamente, como planteas, en primer lugar creo que es un día de celebración. Hemos ganado mucho en lo que respecta al derecho de consumo a lo largo de los últimos años. El derecho de consumo comenzó como una cuestión muy concreta, un ámbito del derecho que quedaba prácticamente restringido a cuestiones alimentarias, el aceite de colza, toda esa problemática que surgió en aquel momento, y se ha ido ampliando en la actualidad y afecta hoy en día a muchísimos sectores con los que nos relacionamos en nuestro día a día. Entidades bancarias, empresas suministradoras eléctricas, empresas de gestión de aseguradoras, etcétera. Es decir, el derecho de consumo está presente en nuestras vidas y entiendo que una de las problemáticas con la que nos encontramos es a la que apuntas precisamente, el desconocimiento por parte de la población. En muchas ocasiones no saben los derechos que les asisten desde el punto de vista del derecho de consumo, que son mucho más completos que otros derechos de nuestro ordenamiento jurídico común, en otras normas como son el Código Civil, otro tipo de normativas más genéricas. Tenemos normativas específicas muy completas. Se cometen en algunos casos abusos, en otros no sé, acciones mal hechas, igual sin ninguna intención, y si conocemos nuestros derechos podemos reclamar. En esto nos guían siempre asociaciones como la vuestra, como UNAE. ¿Qué funciones tiene un colectivo como el vuestro y a quién asiste? Pues vamos a ver, yo diferenciaría en dos grupos las gestiones o las actuaciones que realiza UNAE. Por un lado, gestiones encaminadas a garantizar o a proteger a los consumidores en general por medio de una serie de iniciativas con los poderes públicos, iniciativas de introducción de matices en determinadas normas, de promover incluso normativas concretas, y por otro lado un segundo grupo que es el que realmente se encuentra más próximo a UNAE, que es el de la defensa de los intereses de la gente, de los asociados de nuestra asociación. En este sentido, nuestra función pasa, por un lado, por informar de todos los derechos que les asisten mediante campañas, iniciativas, etcétera, y por otro lado, por defender esos derechos cuando se han visto quebrantados pues, por la interacción entre estos consumidores con empresarios en las relaciones que se mantienen. Y en ese sentido, en el de las reclamaciones, hay diferentes caminos también. Tenemos que distinguir, y supongo que a lo largo de esta charla que iremos tocando aspectos más concretos, pero yo ya he explicado que eres abogado y que formas parte del gabinete jurídico de la asociación, así que en algunos casos este tipo de reclamaciones pueden terminar en los tribunales, en otros no. Efectivamente, yo además tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, de participar o tratar de solventar este tipo de conflictos en las dos vías que a priori se presentan, en la vía extrajudicial, mediante mi participación como árbitro, propuesto precisamente a instancias de asociaciones de consumidores en las juntas arbitrales de consumo, y por otro lado, como gabinete jurídico de UNAE, de defender judicialmente aquellas reclamaciones de nuestros asociados y de otra serie de personas que finalmente se asocian a la entidad bancaria, que se asocian a la fundación, o que finalmente acuden al despacho de forma independiente, y tramitar esas reclamaciones en el juzgado, que han sido precisamente las que se han incrementado mucho a lo largo de los últimos años, principalmente en el sector de la banca. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, quiero decir, ¿qué tipo de acciones van por un camino o por otro? Vamos a ver, en principio, cuando el consumidor quiere solventar un problema, lo hace siempre tratando de eludir la vía judicial. Siempre se trata de hacer de forma extrajudicial. ¿Qué es lo que ocurre? Hay reclamaciones que directamente sí que se pueden canalizar a través de las juntas arbitrales de consumo, porque las empresas frente a las que se dirigen están adheridas al sistema de arbitraje. Por lo tanto, es fácil que si se presenta ante las juntas arbitrales una reclamación, se solvente a través de las mismas. ¿Qué ocurre? Que existen otro tipo de reclamaciones en los que la empresa, el empresario, no está sometido o adherido al sistema de reclamación arbitral. Por lo tanto, en caso de que se presente una reclamación, el empresario puede optar en ese caso si acepta someterse a arbitraje o, por el contrario, si lo rechaza, dejando abierta la vía judicial. De eso depende un poco que las reclamaciones se canalicen a través de una vía o de otra. Nos acabas de dar un dato en el que me quiero detener. En los últimos años se han incrementado, y me temo que cuanto más nos acerquemos al momento actual, más las reclamaciones a entidades bancarias, porque se han producido una serie de circunstancias que ahora se atajan con la firma del protocolo propuesto por el Gobierno a las patronales bancarias, pero que ha tenido que llegar a esa instancia legal para que no siguiesen produciéndose situaciones complicadas que han terminado en los juzgados. Y justo antes de saludarles a todos ustedes, José me decía,
este tipo de reclamaciones, que ahora vamos a detallar cuáles son, se hacen vía judicial porque las entidades bancarias no se someten a la Junta Arbitral de Consumo y además se resuelven casi siempre favorablemente para los consumidores y mucho más rápido de lo que podamos pensar. ¿Es así? Efectivamente, eso es así. Las reclamaciones judiciales a día de hoy respecto a asuntos, por ejemplo, bancarios, se han visto agilizadas en el tiempo, porque se han creado una serie de organismos de refuerzo, precisamente en vía judicial, para canalizar estas reclamaciones. Por ejemplo, aquí en Burgos era un juzgado de primera instancia quien conocía de todos estos asuntos, el juzgado de primera instancia número 4. Se ha creado un nuevo juzgado de refuerzo, que es el juzgado de primera instancia número 4 bis, y a través de esos dos juzgados se canalizan todas estas reclamaciones. Por lo tanto, se trata de dos juezas que tienen un conocimiento abundante de derecho de consumo y de este tipo de reclamaciones en concreto, y por lo tanto la celeridad en la resolución de estos expedientes, lo cierto es que es considerable. Se resuelven aproximadamente, podríamos estar hablando de entre plazos de 4 o 6 meses, dependiendo un poco si la postura que adopte la entidad bancaria. Si la entidad bancaria, frente a la reclamación judicial que se le presenta, se allana a la misma, es decir, acepta esa reclamación en el momento inicial del procedimiento, se dicta sentencia de forma prácticamente automática. En un plazo de 2 meses podemos tener solventado el procedimiento. Si se opone a la demanda y se celebra finalmente juicio, podemos estar hablando de un plazo de 4, 5 o 6 meses. Las entidades bancarias a día de hoy, salvo en supuestos concretos que siguen siendo controvertidos porque bien el Tribunal Supremo nos ha pronunciado, o bien porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendientes resoluciones al respecto, en esos casos se formulan recursos de apelación. Eso sí que lleva a que se demore más en el tiempo porque finalmente es la Audiencia Provincial de Burgos quien lo resuelve. Pero lo cierto es que podemos afirmar que la práctica totalidad de las reclamaciones bancarias a día de hoy quedan vistas en primera instancia y en unos plazos muy razonables. ¿Y qué tipo de reclamaciones llegan a esas instancias? Pues lo cierto es que han sido de lo más variadas. Comenzaron en el año 2013 con las famosas cláusulas suelo, una sentencia del Tribunal Supremo que dio una vuelta precisamente a la regulación del ámbito bancario, a la interpretación de lo mismo, porque dictó una sentencia por medio de la cual se establecía que las condiciones generales de contratación, es decir, esas cláusulas que se insertan en nuestro contrato de préstamo, tienen que superar unos controles de transparencia. Se entiende que la carga de la prueba sobre la superación de esos controles corresponde a la propia entidad bancaria y éstas no han conseguido acreditar que informaron a sus clientes o a los consumidores, en definitiva, de las consecuencias que tenían esas estipulaciones y en definitiva no han sido conscientes. Por lo tanto, hemos visto cláusulas suelo declaradas nulas como consecuencia de esa falta de transparencia, hemos visto participaciones preferentes también concluidas por sentencias favorables a los consumidores, cláusulas de gastos, swaps, es decir, una serie de productos bancarios y de estipulaciones bancarias contenidas en esos contratos que se han declarado nulas, y esto ha conllevado a que los tribunales de justicia se pronuncien a favor del consumidor, reconociéndole en muchos casos prestaciones económicas importantes, el reintegro de todas esas cantidades que abonaron en su momento como consecuencia de la aplicación de esas cláusulas. Bueno, estas son las reclamaciones que más se han incrementado en los últimos años, pero a la cabeza de las reclamaciones de los consumidores continúan las relacionadas con la telefonía, ¿no? Es correcto, efectivamente, eso es así. Tienen menos repercusión mediática porque no llegan a esas instancias judiciales, pero lo cierto es que en Burgos sí que se solventan, y además de una forma fenomenal, que es a través del sistema arbitral de consumo, a través de las juntas arbitrales de consumo. La mayoría de las operadoras de telefonía están adheridas al sistema de arbitraje y por lo tanto se resuelven allí esas reclamaciones. En Burgos además tenemos la suerte de contar con la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Su director ha impulsado muchísimo este organismo en Burgos, ha removido cielo y tierra para conseguir que muchas empresas se adhieran al sistema de arbitraje, y lo cierto es que lo ha conseguido, y somos, me atrevería a decir, que la provincia de toda España con mayor índice de resolución de este tipo de reclamaciones, precisamente favoreciendo los derechos de los consumidores, evitándoles la vía judicial, porque respecto de esas reclamaciones sí que encontramos con un problema que a lo mejor no esconden las reclamaciones bancarias, que es el importe. Cuando la cantidad que quiere recuperar el consumidor, porque entiende que es incorrecta una facturación, por ejemplo, de una operadora telefónica, puede ascender a lo mejor a los 100, 120 euros, 20 euros, es decir, son reclamaciones de escasa cuantía, y esto supone que acudir a la vía judicial para recuperar esa cantidad resulta en muchos casos antieconómico. Por lo tanto, contar con un sistema de resolución de conflictos gratuito y ágil, además, favorece mucho los derechos del consumidor, y en Burgos, por lo tanto, entiendo que tenemos que estar contentos en ese sentido. Qué bueno, nos alegramos por eso. Una cuestión más.
Hemos hablado de los derechos de los consumidores en esta jornada mundial dedicada a ello, pero hay un apartado especialmente sensible en el que nos queremos detener y es el concepto del consumidor vulnerable. Todos somos consumidores, pero no todos estamos en una situación de vulnerabilidad, afortunadamente, aunque bueno, podemos estarlo por circunstancias ajenas a nosotros, por ejemplo, por no tener acceso a Internet de la misma medida que en una capital, pero en general, ¿a qué nos referimos con este término de consumidor vulnerable? Pues efectivamente, es un término además muy novedoso el de consumidor vulnerable y trata de amparar a ese colectivo dentro de los consumidores que se encuentran en una situación económica especialmente difícil o precaria. Contempla no solo, por ejemplo, las familias numerosas, tienen la consideración de consumidor vulnerable, pero no solo las familias numerosas, sino aquellas personas que se ven en esa situación propiciadas por la pandemia, por el propio COVID, que han visto mermados sus ingresos y que están encontrando verdaderas dificultades económicas para hacer frente, por ejemplo, al pago de los suministros eléctricos, y más en estos días en los que además se ha incrementado tanto el coste de la factura eléctrica. En ese escenario nace el concepto de consumidor vulnerable y precisamente trata de paliar esa situación, ese problema, mediante la aprobación de bonos sociales que se permiten, que se entregan o que se facilitan a estas personas, a estos consumidores vulnerables, para que puedan hacer frente al pago de esas facturas de luz. Se les reconocen una serie de derechos para que en caso de que no puedan hacer frente al pago de esos suministros, que no vean cortados los mismos, por ejemplo, es decir, que las empresas suministradoras no puedan proceder al corte del suministro en caso de impago. Bueno, pues en todo eso se basa el concepto de consumidor vulnerable y eso es lo que trata de favorecer y de erradicar esos problemas. Pues la verdad es que podríamos continuar, porque son temas que nos pillan a todos muy de cerca, todos nos podemos ver afectados por cualquiera de estas reclamaciones, así que José Muñoz de Liego, vas a tener que volver otro día para seguir profundizando en estas cuestiones, pero hoy queríamos celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor con información, que es lo más valioso, ¿no? Efectivamente, eso es lo importante y eso es lo que tratamos de conseguir desde asociaciones como UNAE, precisamente la información a los consumidores, que sean conscientes de los derechos que les asisten y que lo sean no solo en un día como hoy, de especial celebración, sino todos los días, en sus relaciones con empresarios a la hora de realizar contrataciones de bienes, de servicios, etcétera. Y para eso estaremos a su lado desde las asociaciones de consumidores tratando de garantizar pues, la salvaguarda de sus derechos. Estupendo, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros, Eneca. En 8 Magazine cambiamos de asunto. Ya saben que todas las semanas acudimos a Cultura de Flor para hablar de decoración con flores y plantas. Hoy vamos hasta el establecimiento de Cultura de Flor en San Gil para buscar ideas de cara al Día del Padre. Como siempre, nos las proporciona David Ruiz. En 8 Magazine cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a hablar del mundo de las flores y las plantas. Intentamos ajustarnos al calendario, a la época del año, respecto a los consejos de cuidados, pero también respecto a los regalos, por ejemplo. Pero como en todos los temas, lo que siempre hacemos es consultar con un experto. En este caso, nuestro experto de cabecera el mundo de la decoración con flores y plantas es David Ruiz, de Cultura de Flor. ¿Cómo estás, David? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Estamos en un jardín maravilloso que está en el centro de la capital, en el centro histórico. De hecho, estamos en la calle San Gil número 7, donde tiene Cultura de Flor su tienda, en un espacio maravilloso que no habíamos visitado todavía, porque hemos exprimido tanto San Francisco, porque tiene tantas posibilidades, pero ya estamos en primavera y bueno, muy cerquita de la primavera, así que empezamos a salir al exterior. Es un espacio impresionante, David, este. Sí, es un espacio diferente. Al final la gente se sorprende mucho cuando entra y lo ve, pues porque lo que bien has dicho, no te imaginas que dentro de una tienda en el casco histórico de una ciudad, enfrente de una joya como puede ser el S. San Gil, pues tengamos como un pequeño jardín inglés, ¿no? Con el invernadero, con las flores, con todas las plantas que nos llegan aquí y donde trabajamos un poco pues lo que es toda la parte de plantas de exterior
que bueno, pues que también tenemos en la floristería. Y que es el momento de ocuparnos de ellas. Les dedicaremos un programa, pero hoy, David, les decía a nuestros espectadores, nosotros intentamos, igual que hicimos con el Día de la Mujer o hemos hecho en otros momentos con San Valentín, hoy queremos dedicar el programa al Día del Padre, que se celebra este sábado, día 19, y que es una jornada perfecta para regalar también elementos vivos. Ya creo que esto está bastante desmitificado, pero bueno, todavía hay quien piensa que no es un tema muy masculino. Sin embargo, hay muchísimos aficionados al mundo de las flores y las plantas. Un ramo de flores es un regalo estupendo en cualquier momento, pero una planta todavía más para la gente que le guste cuidar del jardín o de sus plantas en casa, ¿verdad? Sí, la verdad es que entre el sector masculino hay muchísimos aficionados al jardín, a las plantas de interior, incluso a las flores. Nosotros tenemos clientes que nos compran flores todas las semanas para su hogar. O sea que eso es lo que bien has dicho, es un mito, ¿no?, que existe, de que las flores son para el Día de la Madre. No, no, las flores y las plantas son para el Día de la Madre, para el Día del Padre o para cualquier día y cualquier ocasión. Exactamente. Así que traemos algunos ejemplos, algunas ideas un poco diferentes. Sí, originales, que igual no se nos habría ocurrido. Para eso consultamos con David. Ahora mismo estamos junto a un limonero. Sí, nos parecía como muy curioso traer limoneros. Bueno, siempre para el Día del Padre pues buscamos alguna planta o alguna cosa que sea un poquito más especial o un poco diferente, ¿no? Y bueno, ya sé que un limonero en esta latitud pues no es un árbol, digamos, que lo veamos por las calles, pero bueno, sí que le podemos tener en casa, en un balcón, en una terraza, incluso en un jardín. Luego, bueno, tendría que tener una serie de protecciones en invierno, porque no nos aguantan las heladas, porque al final, claro, esto ya hablaremos que cada planta tiene su, digamos, su territorio, ¿no? Y al final un limonero, pues Murcia, claro, la zona de Valencia. Hay que observar nuestro entorno. Evidentemente aquí no crecen los limoneros. No crecen los limoneros. Pero nosotros podemos cuidar de un limonero. Podemos tener un limonero. La yo clave, es que tengo David. Uno en casa, además. Sí, tienes uno. Sí, tengo uno en casa y por eso lo hemos traído, porque yo le tengo en el balcón, en una terracita que tengo, y se me está ¿Y puede pasar el invierno en exterior si lo proteges? Nosotros lo protegemos un poco por las heladas. A ver, digamos que la temperatura que nos marca el limonero es entre 2 y hasta 40 grados, vamos, o sea que... Vale, por arriba no va a haber problema. No vamos a tener ningún problema, y por abajo son 2 grados. Es muy probable que, a ver, el árbol se nos dé, lo que no sé si llegaremos a tener la maduración del fruto y la cantidad de cosechas que puede tener un limonero, porque un limonero en la región de Murcia puede dar dos o tres cosechas al año de limones. Entonces, bueno, pues al final nosotros no sé si llegaremos a tener una, pero bueno, por lo menos nos vale. Y si los limones salen como estos, que estos sí que han madurado, se pueden... Estos están aquí seguramente desde el año pasado. O sea, un limón en una rama aguanta muchísimos ¡Qué maravilla! meses. Sí, aguanta muchísimo. Oye, David, les voy a decir una cosa a nuestros espectadores. Si se hacen con un limonero y consiguen dos sesiones de frutos, por favor, avísennos, pónganse en contacto con nosotros para que, bueno, para que podamos decir que es posible, como a ti te ha ocurrido. Estos se han dado en Burgos, Estos se han dado en Burgos, no es una utopía. No, estos se han dado en Burgos. Como dice mi madre, si no se pueden hacer, porque no sé si sabéis que el plato... Si no, siempre vamos a hacer aquí una pequeña sección gastronómica, ¿no? Ah, qué bueno. Porque el plato, uno de los postres típicos de Murcia son los paparajotes. Los paparajotes son estas hojas rebozadas. Esto sí que lo podemos hacer, porque las hojas se nos dan bien. ¡Oh, qué estupendo! Entonces son las hojas del limonero, porque claro, una hoja de limonero, mira, no sé si sabes cómo... Bueno, que es qué olor maravilla. a limón. O sea, absolutamente. Olor a limón. Entonces esas hojas se rebozan en la típica pasta, como lo que hacemos aquí, las orejuelas, sí. Esa pasta que hacen nuestras abuelas, pues se rebozan esas hojas, se pasan por harina. Por la misma masa, Ah, ¿vale? se meten en aceite caliente, se infla la masa y para comer simplemente tienes que meterte la hoja de limonero en la boca, sacarla y entonces se queda dentro la pasta con el sabor al limón. Y ese es el postre típico
de la región de Claro, en Murcia. realidad estoy pensando que casi todos los postres llevan un poquito de corteza de limón, casi siempre se aromatiza con limón, Sí. pues es un poco esa idea, Pues ¿no? es esa idea. Bueno, aunque no tengamos limones, podemos tenemos tomar hojas de hojas de jote. limonero. David, ya hemos aprendido que tenemos que preservarlo, sobre todo del frío. Sí, sobre todo del frío, porque bueno, aquí nos lo indica bastante bien en las etiquetas que vienen ya marcadas, que bueno, pues entre 42 grados, que puede estar tanto dentro como fuera, y o sea que se puede mantener en el interior de una casa siempre y cuando le dé mucho sol, necesita mucho sol. Imprescindible. Al final, yo siempre digo lo mismo, acordarse de dónde se dan estas plantas y pensar en ese lugar. Pues piensen en Murcia, poca agua y mucho sol. Poco agua y mucho sol, efectivamente. Y entonces, pues bueno, con esos pequeños tips podríamos llegar a tener un limonero en casa. Estupendo. Primer regalo. Primer regalo. Que es una gran idea. Un limonero requiere sus cuidados como todas las cosas, pero bueno, tampoco es muy complicado mientras lo preservemos del frío. Efectivamente. Y luego otro de nuestro árbol estrella. La verdad es que el olivo yo creo que es uno de los árboles, nosotros por lo menos es de los que más vendemos. Además, últimamente también se ha puesto muy de moda en decoración, incluso ya para interiores. Sí que es verdad que nosotros lo de los olivos en los interiores intentamos siempre, bueno, pues analizar mucho el lugar donde se va a dar, porque sí que es verdad que hay sitios que se puede dar, porque son también árboles que no necesitan excesivo riego ni necesitan luz normal, pero bueno, sí que hay que tener muy en cuenta que dentro de los interiores hay zonas en las que no se nos puede dar, pues bueno, pues por el tema de que esté muy oscuro, de que el sitio sea muy reducido, porque al final son árboles, entonces... Claro. David, igual que pensábamos en el lugar de origen del limonero y poníamos como referencia a Murcia, en el caso del olivo, es verdad que hay olivos, excepto muy al norte, ¿no? Pero es un árbol muy extendido en la península ibérica. Es súper extendido, porque olivos, siempre pensamos olivos Jaén, pero bueno, olivos Jaén, olivos Cantabria, olivos Galicia, olivos jardines Navarra, de Burgos. eso tenemos un montón en jardines de la ciudad, tenemos olivos, o sea que el olivo se da en Burgos, o sea, no tenemos ningún problema. Nosotros vendemos tanto estos tamaños que son un poquito más reducidos, tamaño regalo pues para balcón, jardín interior. Sí, una terracita, ¿no? Y claro, y luego los grandes, estos olivos ya grandes, que son como unos 2 metros. Entonces, pues bueno, de estos sí que tenemos siempre muchas unidades en la tienda, porque ya te digo que es uno de los árboles que más vendemos. Además, lo utilizamos mucho en decoración de eventos, de bodas, porque es muy simbólico. Sí. Al final el olivo, pues bueno, es una planta tan simbólica que se utiliza mucho. ¿Cogeremos aceitunas o no? En este caso no. Bueno, en este caso no. Creo que esta mañana he visto uno por aquí, te lo voy a acercar. Es que yo creo que he visto un fruto por ahí, sí, mira. Por ejemplo, en este sí. ¡Madre mía! O sea, que al final sí que es probable que salgan. No sé hasta qué punto, bueno, pues se pueden recolectar y ser Pero qué consumibles, belleza con lo chiquitín que pero es. con lo chiquitín que es, pequeño pero matón. Y esto las ha dado aquí, en el invernadero. En este caso, David, ya nos has dicho que necesita espacio, luz y no mucha agua. No, tampoco mucha agua, lo justo para que se mantenga, pues que esté un poco húmedo de vez en cuando el terrón y ya, y sin mucho. Es un árbol muy fácil de cuidar, incluso además pues ahí se venden bonsáis de olivo. Es que el olivo, la verdad es que vendemos desde pequeñitos hasta de 2 metros, o sea, es el típico árbol que le tenemos en todos los tamaños y en todos los formatos. Bueno, estos son solo 2 propuestas para regalar en el Día del Padre o en cualquier momento. Un limonero y un olivo, o por supuesto un ramo de flores, cualquier tipo de planta. Pero me ha gustado la idea del olivo, David. El limonero, no sé si es para mí, ¿eh? En este caso creo que no, pero bueno, tenemos a nuestro experto que nos ayuda a cuidarlo. Nos vemos en una semana, David. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes, les veo enseguida, justo después de la pausa para la publicidad, y les contamos otros temas. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Ocho Magazine, en directo, son las 5:04, y adelantándonos a una cita que espero ustedes puedan disfrutar a partir de las 7:30 en el Palacio de la Isla, en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, donde esta tarde, como les digo, a las 7:30, se va a presentar este libro. Se llama Usa
y Miguel Delibes, y me acompaña esta tarde su autor, Agustín Cuadrado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Y también Fernando Zamácola, que es el director de la Fundación Miguel Delibes. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Antes de saludar a nuestros espectadores, estábamos ya charlando sobre el libro y me gustaría, bueno, vamos a empezar explicando qué cuenta este libro, qué recoge más bien Agustín, y luego hablamos de la vertiente internacional de Miguel Delibes, porque seguramente es desconocida, o al menos en parte, para nuestros espectadores y también para las personas que asistan a la presentación del libro. Como seguramente Agustín y por supuesto Fernando, sé que sí, saben, Miguel Delibes, más allá de su faceta como periodista y escritor, por supuesto, tuvo una relación muy estrecha con Burgos. Así que me gusta mucho tener esta mirada internacional sobre Delibes más allá de nuestras fronteras. Agustín, vamos a empezar hablando del libro. ¿Qué contiene? Bueno, este libro contiene 17 artículos, o sea, yo soy el editor de este libro, ¿verdad? Contiene 17 artículos de 17 profesores que ejercen o han ejercido, algunos de ellos ya están jubilados, su labor académica y docente e investigadora en los Estados Unidos. Y la excusa o el porqué de este libro es, bueno, el año pasado concluyó el año del centenario, 1920-2020, que se alargó también por la pandemia. Entonces, me he despistado. Ha recogido la visión de diferentes... Sí, no, pero la cuestión era colaborar en el año del centenario y aportar un toque de internacionalización, que yo creo que eso es importante, porque a Delibes siempre se le ha visto como alguien pues muy de Valladolid, ¿no? del campo y tal, pero luego si nos acercamos a él nos damos cuenta de que bueno, pues era Valladolid, pero también era Burgos, aquí en Sedano, a Cantabria, bueno, y él luego viajó mucho, Fernando luego hablará un poquito más de eso, pero bueno, pero sobre todo yo creo que lo importante de este libro es que por un lado participa la Fundación Miguel Delibes, ¿verdad? Por otro lado, ha participado también el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, que son los que han publicado el libro, ¿verdad? Y luego también ha colaborado la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que yo creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Y luego, por supuesto, los 17 autores que estuve contándolos ayer y es casi un quinto de los estados de Estados Unidos. Texas, Arizona, Massachusetts, Connecticut, Maryland, etcétera. Sí. Ahora nos detenemos un poco más en el contenido del libro, pero Fernando, nosotros que tenemos una visión tan castellana de Miguel Delibes, que es muy correcta, no nos imaginamos al Delibes internacional. Miguel Delibes estuvo trabajando durante un periodo en Estados Unidos impartiendo clases. ¿Cuál es su relación con los Estados Unidos? Y luego profundizamos un poco más en la vertiente internacional, pero concretamente con los Estados Unidos. Bueno, Miguel Delibes fue invitado a la Universidad de Maryland a pasar una estancia de 6 meses, durante los cuales impartía clases. También aprovechó para viajar por Estados Unidos y para dar distintas conferencias. Ese fue su vínculo principal con Estados Unidos. Él mantuvo a lo largo de toda su vida correspondencia con Gonzalo Sobejano, hispanista muy reputado y que vivió una parte importante de su vida en Nueva York y que era un poco el que le daba esa perspectiva que se tenía de su obra en Estados Unidos. Digamos que ese es el vínculo principal, ¿no? Hoy en día, aunque es verdad que a mí me encanta decir orgullosamente que es un castellano y leonés, la verdad es que, viéndolo con un poco de perspectiva, la obra y la figura de Delibes, sin género de dudas, es de carácter universal. Es un autor traducido a 37 idiomas, en prácticamente todo el mundo podemos encontrar alguna de sus obras, así que realmente, aunque sea de lo nuestro, aunque sea nuestro propio autor, aunque sea local para nosotros, no perdamos de vista esa dimensión que tiene, que es realmente internacional. Y en ese sentido, ¿cuál es la visión que entiendo que se recoge en este libro sobre Delibes de estos profesores, investigadores de las universidades norteamericanas? Bueno, pues mira, hay
digamos que hay tres tipos de profesores en este libro. Un primer tipo que serían los profesores, catedráticos, estudiosos de Delibes, que son nombres importantes que han estudiado Delibes pues, durante muchos años, por ejemplo Ramón Buckley o Roberta Johnson, ¿verdad? Luego hay otro grupo de profesores que han trabajado también bastante al autor, son más jóvenes, bueno, ¿verdad? Pero luego también hay otro tipo de profesores mucho más jóvenes que se acercan a Delibes por primera vez, ¿verdad? Entonces este era un espacio para autores ya consagrados o críticos consagrados, con otro que hemos continuado, ¿verdad?, con esa labor, pero también con otros críticos, otros estudiosos nuevos. Es una manera un poco de pasar al testigo. Y luego pues hay estudios de todo tipo, pues tenemos, por ejemplo, estudios de novelas pues desde Aún es de día, 5 horas con Mario, ¿verdad? Hay un par de estudios sobre USA y yo, ¿verdad? Que el título de este libro es un guiño, ¿verdad? USA y yo, pues es el título de este libro es USA y Miguel Delibes, ¿no? Delibes habló de Estados Unidos y ahora Estados Unidos va a hablar de Delibes, ¿no? Es un homenaje. Hay estudios sobre la ecología, que es una faceta muy importante, que ahora está muy de moda y que Delibes ya habló de ello pues hace casi 50 años, cuando pues aquí aquello pues casi ni se conocía, ¿verdad? O sea que hay un poquito de todo, ¿verdad? Y desde el otro lado, Fernando, nosotros cuando pensamos en Delibes pensamos en paisajes castellanos, en la ecología, en la vida rural, en aspectos muy concretos y muy pegados a la tierra. Pero ¿cuál era la visión del propio Delibes, la visión internacional? Porque me decías hace un momento, Delibes es un gran escritor de libros de viajes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era su visión del mundo? Pues fíjate, algo bonito y con lo que es fácil identificarse, y es la visión de alguien que se encuentra con un paisaje, con una cultura, con todo diferente, a través de una mirada limpia, ¿no? Delibes, cuando escribe de Estados Unidos, escribe USA y yo, cuando viaja entonces a Checoslovaquia, escribe La Primavera de Praga, escribe distintos libros de viajes, y siempre es con los ojos un poco del observador recién llegado, pero luego vemos que si, como decimos nosotros, rascas un poco con la uña, debajo de eso hay reflexiones profundas. El caso de La Primavera de Praga es precisamente eso, es un comentario sobre lo que parece que va a suceder, pero el miedo de lo que al final acaba sucediendo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues un poco esas grandes dimensiones que se encontraba en América, en todo a lo grande, todo le llamaba la atención, claro, en un país que entonces estaba en un periodo de posguerra, donde había mucha más precariedad y demás. Entonces, me gusta mucho esa mirada limpia que tiene Delibes allá donde va. Y esa faceta de viajero que la cultivó toda su vida, creo que es insuficientemente conocida a través de su obra. Hay 5 libros de viajes, pero realmente él viajó prácticamente todos los años hasta que la salud ya dejó de permitírselo. Esta tarde vais a hablar mucho más en profundidad de esta cuestión, concretamente del libro, de la faceta internacional de Miguel Delibes, a partir de las 7:30 en el Palacio de la Isla. Pero antes de despedirnos, ¿qué idea podemos añadir a la que ya tenemos en Delibes y antes de la lectura del libro, con la que se puedan quedar nuestros espectadores? Agustín, tú, después del proceso de coordinación de esta obra, ¿qué idea nueva respecto a Delibes, con qué idea nueva te has quedado? Bueno, pues yo lo que diría, que de hecho es lo que trabajo en el artículo que se incluye en el libro, es que Delibes se adelantó a su tiempo. Quiero decir, cosas que él veía, cosas que él entendía en aquella España, pues todavía no se veían. Por ejemplo, andar en bicicleta, que ahora nos parece una cosa tan normal, pues el sportman, pues aquello no era algo común aquí. Entonces, el fútbol, cuando era un país de toros, la ecología, ¿verdad?, pues yo creo que se adelantó a su época, y Delibes la obra de Delibes es un autor muy actual. Fernando, que tú descubres algo de Delibes va a ser difícil porque os dedicáis a estudiar, pero las personas que lean el libro o que asistan esta tarde a la presentación, ¿qué nueva idea se van a llevar, además de lo que nos decía Agustín? Bueno, primero tengo que decirte que yo descubro cosas de Delibes todas las semanas, porque precisamente a través del contacto con la gente que lea Delibes descubro nuevas facetas.
Sí compro completamente la idea que dice Agustín de que Delibes fue visionario y un adelantado a su tiempo. En eso estoy completamente de acuerdo, no me queda ninguna duda, pero quizás lo que sí que vamos a ver después del libro de hoy es que las preocupaciones de Delibes que nosotros sentimos como propias, medio rural, medio ambiente, infancia, desigualdades, en realidad son preocupaciones universales y plenamente vigentes. Entonces, resumiendo, para mí, eso es el mayor aprendizaje, que unos ojos expertos, pero de alguien de fuera, como en este caso son estos catedráticos estadounidenses, nos están aportando, ¿no? Y nos ayudan más a valorar lo propio. Bueno, pues estas ideas y muchas más se van a abordar esta tarde en la presentación de USA y Miguel Delibes a las 7:30 en el Palacio de la Isla. Ojalá sigamos descubriendo cada semana, como decía Fernando, cosas nuevas de Miguel Delibes. Es por esta semana, desde luego, que lo hemos hecho. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta tarde y hasta pronto. Gracias. Gracias. A ustedes les dejamos ahora con la previsión del tiempo. Hoy nos ha sorprendido esta calima que tiene el ambiente y las ciudades transformadas. Vamos a ver cómo se va a comportar la meteorología en las próximas horas. Para eso, como siempre, consultamos con nuestro experto, Daniel Angulo. ¡Sorpresa! Hoy al coger el coche que estaba en la calle, ha aparecido embarrado, sucio, con polvo. Muchos no lo vieron caer, cayó ayer por la noche y se han llevado la sorpresa esta mañana, pero no solo los coches. Así aparecían las calles de la ciudad de Burgos junto a los coches, con ese color rojizo, muy típico en las ciudades del norte de África, de Marruecos, pero desconocido con esta intensidad aquí en Burgos capital y en la provincia. Y hoy, imagen del satélite pero especial, donde se puede ver la nubosidad que entraba por el sureste, pero también ese polvo en suspensión que afectaba a la mitad oriental de España. Pero hoy no tenemos el máximo, se dará mañana justamente al mediodía. Esa franja que vemos de color morado significa una concentración de partículas que estará en el máximo, como digo, mañana. Y todo ello porque la borrasca Celia, caprichosa ella, se ha ido al norte de África y ha empujado el aire de allí hasta aquí. Mañana seguirá lloviendo en el sureste, también por el Cantábrico, y entrará por la tarde ya viento del nordeste que desplazará la calima. Por lo tanto, hasta mañana no laven los coches, que mañana ya por la tarde, como digo, acabará este episodio. Concretando ya más el tiempo para nuestra provincia para este miércoles 16 de marzo. En el norte, calima por la mañana, pero ya luego a partir del mediodía por la tarde aumento de nubosidad con lluvias, lluvia que será de barro. Las temperaturas van a empezar a bajar porque entrará viento del nordeste. También habrá algo de lluvia por la tarde y aumento de nubosidad en el nordeste, con calimas por la mañana. Siguen las temperaturas altas como vemos, tanto de día como de noche. Y ya por la tarde, insisto, ese viento del nordeste arrastrará la calima, que irá desapareciendo al final de la tarde y por la noche. Calimas, aumento de nubosidad también por el centro y el oeste, con alguna llovizna aislada por la tarde al final. Temperaturas agradables, no hará frío por la noche, las mínimas sobre 6-7 grados y las máximas estarán sobre los 15 y 16. En el sur también la calima será la protagonista, como digo, se alcanzará mañana el máximo en torno a las horas centrales del día, al mediodía. Luego por la tarde ya el viento del nordeste desplazará la calima e irá desapareciendo. Se puede esperar alguna llovizna o chubasco en el sureste. En la sierra, calimas por la mañana, aumento de nubosidad por la tarde, con algún chubasco débil. Lluvia que será también de barro, ambiente muy suave y agradable. Mañana cielos enturbiados todo el día, apenas veremos el sol, calima por la mañana y como digo, en Burgos capital ya acabará el episodio durante la tarde, las temperaturas serán suaves. El jueves, cambio total. Temperaturas claramente a la baja, con algunas lloviznas y chubascos que continuarán el viernes y el sábado vuelven a subir las temperaturas. Como saben, hemos arrancado una nueva temporada de Mujer y Más D, Igualdad y Desarrollo, aquí en la 8 Burgos, un programa que tiene
pues varias ubicaciones, desde luego la principal aquí en la 8 Burgos, a través de las protagonistas de esta serie de reportajes de Mujer y Más D, pero también, igual de importante, las jornadas que realizamos en distintos puntos de la provincia. El pasado fin de semana, el sábado, estuvimos en Medina de Pomar compartiendo una jornada con las mujeres medinesas y reflexionando sobre la situación de la mujer en el medio rural. Y en ese contexto estrenamos los 2 reportajes que hoy vamos a compartir con todos ustedes, protagonizados, por supuesto, por 4 mujeres de Medina. Empezamos el primero de ellos con Paula y Laura, 2 jovencísimas emprendedoras que, bueno, por diferentes circunstancias han vivido fuera de Medina, pero han escogido Medina de Pomar como el lugar donde desarrollarse profesionalmente. Esta es su historia. Mi nombre es Paula Leibar, vengo de Madrid, aunque toda mi familia es de Medina de Pomar. Ahora mismo regento el bar Pulpitillo por herencia familiar después de 4 generaciones y estoy viviendo en Medina desde hace 1 año y medio, un poquito más, y la verdad que estoy encantada. Desde niña, Paula ha pasado todo su tiempo libre en Medina de Pomar. Soñaba con instalarse aquí de forma permanente y aunque no paró de intentarlo, creía que no lo lograría hasta tener por lo menos 50 años. Pero lo ha conseguido con 27 y gracias a la pandemia. Siempre, toda la vida he querido vivir en Medina. Con 16 años eché matrícula en el instituto, pero no sonó la flauta, como quien dice. Y nada, a mí en verdad el COVID me ha venido bien precisamente para eso, porque mi empresa de Madrid quebró, nos fuimos todos a la calle, como quien dice, y entonces dije, pues bueno, me voy para el pueblo hasta que esto pase. Y se fueron dando las oportunidades, empecé trabajando en un bar en el Tres Cantones, arriba en la calle Mayor, súper bien, estuve ahí. Y nada, y luego ya pues me reclamó la familia. Paula forma parte de la 4ª generación de una familia que abrió el bar Pulpitillo hace 100 años en un antiguo edificio que albergaba una capilla que acabó bautizando el negocio. Paula está tranquila con la supervivencia del legado. Pues estoy un poco tranquila porque dicen que es la tercera la que destruye o lo lleva mal, así que yo ya he librado. Pero bueno, no... Lo cojo con ganas, con ilusión y creo que tengo los conocimientos para llevarlo bien y la experiencia, entonces estoy tranquila. De su vida en Madrid solo echa de menos algunos servicios y al pueblo le encuentra sobre todo ventajas y una pega. Hay que ser más productivos para sobrevivir en el medio rural. Yo nunca entendía por qué Medina se iba pues, a pique, por así decirlo, cada día menos población, cada vez... Y ahora lo entiendo, hemos cogido esto de la tranquilidad del pueblo y nos hemos dormido. O sea, el pueblo empieza a las 10 de la mañana, las ciudades empiezan 4 horas antes, todos los bancos y todo empiezan más tarde, es que... Entonces yo creo que hay que meterle chicha y sobre todo, yo les digo mucho a mis clientes, digo, ¿sabéis lo que hace falta aquí en Medina? Mandaros todos 6 meses a Madrid, a que veáis, para que valoréis lo que tenéis aquí, porque una cosa es que vivamos en un pueblo y tengamos tranquilidad y otra cosa es que eso sirva para que nosotros seamos menos productivos, vamos a decirlo así, menos productivos. Hay que sacar más fuerza y sobre todo yo invito a la gente a pensar en sus abuelos, como yo. Pensar que nos ahogamos con un hijo y un trabajo, que nuestros abuelos tenían 5 trabajos y 5 hijos y unas condiciones muchísimo peores, no tenían las facilidades que tenemos ahora. Y ya que tenemos las facilidades del pueblo, de que todo está cerca, todo está tal, aprovecharlo. ¿Sabes? Yo en Madrid malgastaba 3 horas al día en ir y volver del trabajo, 1h30 de ir y 1h30 de volver. Ahora tardo 3 minutos. Eso sí que lo echo de menos, los servicios 24 horas. Los bancos que abren a las 7, todas esas cosas he hecho de menos. Poder tener servicios a cualquier hora. Pero claro, yo entiendo que no se puede aquí, pero yo creo que si la gente
se pusiera a ello, prosperaríamos más. Pero hay futuro. Paula lo tiene claro. No piensa renunciar a su sueño de vivir en Medina. Tengo muchos proyectos y muchas cosas en mente, entonces ir avanzando. Esto es lo primero, pues de ahí para adelante. Pero aquí. Sí, sí, por supuesto. De aquí ya no me sacan ni con agua caliente, no, ya. Me llamo Laura Rodríguez, tengo 25 años, vivo en Medina de Pomar porque quiero vivir aquí. Trabajo haciendo páginas web y gestionando redes sociales y me gustaría poder hacerlo aquí muchos años más. Laura también ha tenido una relación de ida y vuelta con Medina. Ha solapado épocas de estudio en Bilbao y Medina, pero siempre había querido quedarse en el pueblo. Lleva casi 7 años viviendo ininterrumpidamente en Medina. Aquí se ha formado y montado su propia empresa de páginas web y gestión de redes sociales. También supone un apoyo para los problemas con la tecnología. Para estudiar en Bilbao muy bien, pero a mí me gusta vivir aquí, me gusta el pueblo, me gusta la tranquilidad, la gente, me gusta estar aquí. Yo hago páginas web, tiendas online, también gestiono las redes sociales de la gente a nivel un poco local, si no entiendes o si no llegas a eso. Y luego, pues bueno, pues cualquier cosa un poco relacionada con la web, la seguridad. Al final le ayudo pues, a la gente con cosas de los correos, con pues, un poco con lo que necesiten, ¿no? Pero bueno, centrado en las páginas, las redes sociales y esas cosas. En una ciudad igual puede pasar constantemente, pero no te estás enterando. Pero al final aquí, pues cuando te viene la señora que no sabe del WhatsApp, pues que mi hijo me ha mandado o me hicieron no sé qué, pues te das cuenta de que en realidad hay muchas cosas igual del día a día o trámites o gestiones que tiene que hacer la gente que realmente no saben y pues que muchas veces hay gente que no tiene quien la ayude, porque si tenemos un hijo, un nieto o alguien cercano aquí, pues bueno, pero hay gente que no. Yo creo que en vez de intentar no como hacer una llave, un enlace, pasar de una generación a otra sin dañar, ¿no? Porque al final no, o sea, creo que no se lo merecen tampoco, ¿no? O sea, no es que la digitalización haya venido para quitar una generación de en medio y empezar otra, o sea, no, esto es una transición, un paso en el que, por ejemplo, ahora en este momento hay mucha gente mayor que necesitaría conocimientos, necesitaría saber y o sea, poder beneficiarse, ¿no? de esa digitalización. Y a veces no tienen recursos, no saben, no hay medios o simplemente desconocimiento. El camino de Laura es inverso al de sus amigos del pueblo. Los jóvenes sienten que se les educa para irse, en la idea de que las oportunidades están fuera. Sí, es como la película esta, ¿no? En la que estás estudiando en el campo, en tu pueblo, no sé qué, y una vez de que ya acabas ciertos estudios, te vas a la ciudad a buscarte allí la vida o a buscar una oportunidad. Yo creo que es que igual, a ver, es que yo misma lo he visto, ¿no? O sea, yo era la de mis amigos que se quería quedar aquí. Mis amigos querían estudiar aquí, acabar aquí para poder marcharse ya por fin a una ciudad y empezar allí los estudios que quisieran o buscarse allí un trabajo o lo que fuera. Y el quedarte aquí era como el atraso, ¿no? El cómo te vas a quedar en el pueblo. Pero yo creo que también es que los jóvenes ni se plantean la posibilidad de quedarse aquí porque no ven que vaya a haber aquí una oportunidad para ellos, ¿sabes? Al final no... Porque igual no todo el mundo también quiere coger y decir, venga, pues ala, lo dejo, me quedo aquí y me pongo a emprender. ¿Y qué pasa? O sea, emprender siempre es difícil, ¿no? Al final no creo que para nadie haya sido fácil. Pero está la idea esa de la oportunidad, ¿no? Yo creo que quieras lo que quieras hacer es como que en la ciudad igual lo consigues, pero aquí no te planteas el conseguirlo. Igual quieres ser camarero o un chef de un restaurante, dices, pues aquí hay 4 restaurantes, ya tienen sus trabajadores, no voy a llegar yo a meterme ahí, ¿sabes? Porque también aquí es como muy así, ¿no? De ya está, los empleos creados, ya está la gente con sus trabajos, ya tienen luego sus familiares o sus amigos cercanos que sabes que van a seguir ahí, y yo ¿dónde encajo aquí, ¿sabes? Laura sí ha tenido oportunidades para trabajar fuera de Medina, pero quedarse es su elección, ahora y de cara al futuro. Para mí igual es como un sueño, ¿no? O sea, igual la gente tiene otros sueños, para mí es poder vivir aquí, tener aquí una familia, una vida normal, sencilla, no sé, me gusta el pueblo, o sea, la cercanía de la gente, el tomarte un café todos los días en el bar de siempre, no sé, esas cosas me gustan y no creo que necesite más, ¿sabes? Al final, no sé,
O sea, el ambiente que hay, el campo, o sea, a mí me gustan mucho los perros, tengo mi perra, pues el dar 4 pasos y que haya 200 campas para poder pasear, pues ahí en Bilbao cuando voy te tienes que ir a no sé qué parque pues a mí me gusta esto. El hecho de ser mujer también condiciona, pero en el medio rural o el urbano, en el emprendimiento o en el trabajo por cuenta ajena. Siempre tiene algo que ver ser mujer, ¿no? O sea, no sé, yo creo que siempre hay algo, independientemente de que sea a la hora de trabajar, de emprender, de vivir, de tener hijos o no, o sea, siempre hay distinciones porque son así, ¿no? O sea, y obviamente en esto pues también, igual no estoy igual de bien visto, o igual no apoyas lo mismo, o igual, no sé, o sea, también no me gustaría que la gente tuviera la imagen de, pues se quiere quedar aquí para tener una familia y para estar en casa todo el día, ¿sabes? No, como que igual en un hombre no te da por pensar eso, y aquí sí que es como la chica que se queda en el pueblo, en casa, pues no, ¿sabes? Al final puedes emprender lo mismo siendo mujer que siendo hombre, puedes trabajar en lo mismo, porque muchas veces también este mundo es un poco de hombres, ¿no? Pero tú haces cosas, pero luego si hay algo más serio yo qué sé, de desarrollo de algo, es como si tuvieras a un hombre detrás, ¿sabes? Que trabajar en esto. Y no, al final no es lo mismo, ¿no? Al final se te da bien o se te da mal. Laura valora la estrecha red social que se teje en un medio pequeño. Al final, la clave es apoyarse unos a otros. Se sale adelante en comunidad. Al final, o sea, yo quiero que me ayuden a quedarme aquí, yo ayudando a los demás a que vayan mejor. O sea, yo creo que es como una relación en la que todos ganamos, ¿sabes? Yo te ayudo en tu negocio, no vas a tener ningún problema, voy a estar para lo que necesites y yo solo consigo aquí más o menos una estabilidad para poder vivir. Paula y Laura son nuestras dos primeras protagonistas en Medina de Pomar. Vamos a conocer a las dos siguientes. Forman parte de otra generación, pero que también ha tenido muy claro que quedarse en Medina, en el caso de Chus, era una elección segura, preservando además la cultura tradicional, y elegir el medio rural como lugar de oportunidades, la opción de Lara, que por cierto es la única bombera en el parque de Medina. Soy María Jesús Lucio, la directora del grupo de danzas Raíces de Medina de Pomar desde hace aproximadamente unos 30 años o así. Soy medinesa del casco histórico, y la verdad es que creo que soy una privilegiada por poder vivir en esta ciudad y en este medio rural como son las merindades. Animo a la gente que se venga a vivir aquí. Tenemos posibilidades, tenemos muchos recursos y la verdad es que yo creo que además tenemos mucha iniciativa cultural y las mujeres somos muy importantes en el medio rural. El casco histórico de Medina es el hábitat de Chus. Aquí ha nacido y vivido siempre. Aquí ha criado su hija y nunca se ha planteado vivir en otro lugar. Medinesa total, yo amo esta ciudad. Además, mi familia de aquí, he vivido toda mi vida en el casco histórico, mi familia también. Entonces, bueno, he visto cómo Medina ha ido creciendo y se ha convertido de Somovilla hacia cualquier otro lado, cómo ha crecido y se ha urbanizado y se ha convertido un poquito en lo que es, ¿no? Para mí Medina es esto, el casco histórico, que es donde he corrido, he aprendido a andar, me he caído, he jugado, lo he hecho todo. O sea, vivía mucha más gente, ¿eh? Ahora vivimos pocos, somos la resistencia, yo creo. Pero bueno, yo no lo cambiaría por otra cosa, ni por otro sitio. No he vivido en un bloque de una comunidad de vecinos, no sé lo que es eso, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, para mí eso de que sales de casa y tienes al vecino y nos conocemos todos, mi hija también ha corrido y ha crecido mucho por aquí, mis nietos ahora también. He trabajado desde muy joven, entonces no he tenido no he tenido esa necesidad de tener que irme a buscar la vida en ningún lado. Ahora mismo que estoy en desempleo, pues bueno, pero tampoco
O sea, no pretendo irme a ningún otro sitio, si puedo me quedo. Y de hecho, o sea, no me gustaría para nada irme. Chus es además la responsable de conservar la cultura tradicional de Medina y su comarca desde hace más de 30 años como directora del grupo de danza Raíces, al que también está vinculada desde niña. En Medina siempre ha habido mucha tradición de danzas, tenemos incluso alguna danza propia de Medina. Y allá por los 50 o así, pues se preparaba, había una maestra que preparaba a grupos de chavales, sobre todo los que hacían la comunión ese año, para que el día de San Isidro pues pudieran bailar alguna cosa y no se perdiera lo poco que se había recuperado, que se tenía constancia de ello. La hija de esta señora, que es mi tía política, Beni Fernández, a finales de los 70 o así, se les ocurrió en el ayuntamiento organizar un grupo de danzas y ella fue, pues un poquito, me imagino que por herencia, se encargó ella de organizar el grupo. Y yo entré en ese grupo, pues era de las más pequeñas. Pero bueno, siempre yo he mamado un poquito las tradiciones de Medina y esas cosas, y bailando, pues bueno, dejé una temporada de bailar, pues, tuve una hija, y mi tía ya lo quiso dejar, y como yo siempre le había echado una mano y lo tenía tan metido ya, que de ser una afición al final pasó a ser una pasión, y me encargué yo de dirigir el grupo. Pues han pasado pues igual unos 30 años. La verdad es que cuando empecé a bailar yo éramos muchísima gente, pero también ten en cuenta que no había actividades extraescolares, o había muy pocas. Entonces, pues igual también ese era un motivo de que hubiera tanta gente. Siempre ha habido chicas, muchas. Han pasado muchas generaciones de medinesas por el grupo. Lo de los chicos ha sido ya un poco más adelante, ya en los últimos igual 15 años, 10-15 años. Y bueno, y porque además como ha habido siempre tanta tradición el día de San Isidro de vestirse, a procesionar con San Isidro y la bendición de los frutos del campo, pues la gente ya se vestía, sobre todo cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, digamos que fue un poco una continuación de eso. Ese día es muy importante, vamos. Para mí igual es el día por excelencia del grupo de danzas y que le tengo mucho cariño, porque ya desde muy pequeñita ya me vestían y ibas con el cestito y los productos del campo a bendecir en la ermita del Rosario. El grupo de danzas se ensaya 2 veces por semana, los lunes con los pequeños y los viernes por la tarde con los adultos, para incorporar a los que pasan la semana fuera. El éxodo en su generación ha sido muy grande. Quedarte en el pueblo, o vivir en el pueblo, era como que no avanzabas, que si estudiabas, si te ibas fuera, pues bueno, el éxito, digamos, ¿no? Igual sí que nos educaron un poco para eso, porque era la mentalidad igual que tenían. Yo realmente sí que estudié fuera, pero no terminé, pero bueno, yo me vine a vivir a Medina, que es lo que quería, y aquí es donde me he buscado mi vida. Y mi hija, por ejemplo, que tiene titulación universitaria, también ella decidió venir a Medina a vivir. Chus nunca se ha planteado irse a pesar de las dificultades. El pueblo tiene muchas ventajas, pero también algunas carencias. Yo creo que es calidad de vida estar en un pueblo, estás en contacto con naturaleza, no sé, nos faltan muchas cosas, eso también es cierto, hay servicios que no tenemos. No tenemos comunicaciones entre los pueblos, por ejemplo, que si no tienes coche no puedes en un momento dado buscarte la vida y trabajar fuera o hacer ninguna otra cosa. Tema sanitario. Por ejemplo, en el centro de especialidades, pues hombre, creo que vuelven a traer ciertas especialidades del Hospital de Miranda, pero los centros de salud, pues, mira, aquí por lo menos tenemos, no nos lo han quitado, está claro, pero... Y luego el tema educativo, una vez que terminas el instituto o tienes, bueno, las especialidades que hay aquí en el Centro de Formación Profesional o en Villarcayo, si no, no tienes nada más. La despoblación también pone en peligro la tradición y la cultura. Mujeres como Chus hacen posible que se preserve. Hombre, la verdad es que tenemos la suerte de que teníamos alguna danza de Medina, o incluso en Aforados de Moneo había otra, que no se perdieron, o alguien se encargó de que no se perdieran, vamos. Pero yo creo que se valoran mucho más ahora toda esta tradición, el folclore, todo lo que es propio de tu tierra, digamos, se valora muchísimo más que antes. Yo creo que antes lo que era vivir en el pueblo, o el pueblo era como... Pues no, a ver, no es que no estuviera bien visto, ¿no? Pero todo el mundo prefería ser de ciudad o estar en ciudad. Que si no hubiera grupos de danza, vamos, no solo de danza, sino cualquier otro grupo o iniciativas que potencien un poquito lo que es la tradición o la forma de vida de los pueblos, no solo tradición cultural o folclórica, sino trabajo del campo, se pierde. Si no se hace desde los pueblos, imposible. De hecho, cuando yo empecé, yo creo que estábamos el grupo de danzas de Medina, en Villarcayo hubo otro que tuvo un parón unos cuantos años,
Y realmente, bueno, hay grupos de danzas en otros pueblos de las merindades, pero la iniciativa ha surgido, pues bueno, también hace 20 años o así, empezaron desde cero. Pero yo creo que es que hay mucho más interés, está claro, porque si no, o sea, en Medina quizás ha existido la tradición desde hace más tiempo, ¿no? Pero que se han formado grupos nuevos en los últimos 20-30 años. Entonces eso yo creo que significa mucho, que hace que eso, ¿no? Es que valoren, que la gente valore más lo que es propio de tu tierra. Chus se siente valorada y todavía con mucha cuerda, pero también tranquila porque el relevo está asegurado. Me llamo Lara Zalabarría, soy bombera voluntario en el Parque de Medina de Pomar, trabajo en el ayuntamiento, llevo 28 o 29 años viviendo en Medina y aquí estoy muy feliz y muy contenta. Y hasta aquí, hasta dentro de muchos años, si Dios quiere. El viaje de Lara es de la ciudad al pueblo. En este caso, las oportunidades laborales estaban en el medio rural, aunque pueda sorprender. Vinculada a las merindades por origen familiar, aterrizó en Medina hace 28 años. Yo soy de Bilbao. Lo que pasa es que mis padres pues, descienden del Valle de Mena, los dos, y tenemos allí una casa. Y bueno, como no encontraba trabajo en Bilbao, me vine para acá y aquí me quedé. Lara es la única mujer en este parque de bomberos voluntarios, actividad que compagina con la de peón en el ayuntamiento, donde solo tiene 2 compañeras más en una plantilla de 20 trabajadores. A pesar de esto, no hay ninguna diferencia más. Hago lo mismo que mis compañeros, todo lo mismo. Si hay que subirse a un tejado para apagar el fuego, me subo, lo que sea. Yo hago lo mismo. Sí, bueno, al principio, siempre que vas a una salida, siempre vas un poco más en tensión, pero yo no solo yo, sino todos. Pero luego bien, luego ya comentamos los fallos que hemos tenido, los no fallos. Lara lleva más de una década como bombera voluntaria. Llegó a este parque después de sacarse el carnet de camión. A pesar de ser voluntarios, su labor se diferencia poco de la profesional. Porque salió una subvención, creo que fue de la Junta o algo así, que si estabas trabajando en ese momento para mujeres trabajadoras, te pagaban el carnet de camión. Entonces yo me apunté sin pensármelo. Sí, digo, bueno, tengo el de coche, me saco el de camión, si me sale trabajo de eso, bien, que no. Pues nada, y hasta hoy, aquí estoy. Somos 2 grupos de 6 bomberos cada grupo. Estamos toda la semana de guardia, de lunes a lunes, y vamos al trabajo, que nos llaman en el trabajo, dejamos lo que estamos haciendo, venimos aquí, nos cambiamos, cogemos el camión y marchamos. Y si estamos en casa, lo mismo. Si estamos en casa, pues nos llaman y venimos aquí, en menor tiempo posible, claro. Los accidentes siempre son muy duros. Lo que más, los accidentes son muy duros, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Normalmente, la mayoría de los casos está ya el 112, los médicos, pero no sabes lo que te vas a encontrar. Eso es muy duro. Lara planifica aquí su futuro. Las ventajas de vivir en el medio rural superan a las dificultades. Yo aquí. Cuando tengo un poco de morriña bajo a Bilbao o al pueblo y ya está, pero aquí. Se duerme muy tranquila, muy bien, sin mucho ruido.
Estamos de vuelta en 8 Magazine. Este último tramo del programa lo vamos a dedicar al LIF. Como les venimos contando en las últimas semanas, arranca una nueva edición, la cuarta, de este certamen musical en el que buscamos los talentos musicales de la provincia, aquí en la 8 Burgos, y estamos a punto de cerrar el periodo de inscripción. Hasta esta noche pueden apuntarse los rezagados que quieran participar en esta edición del LIF, que ya sabe, tiene varias fases. La inscripción que termina ahora, después abre un proceso de selección. Las bandas seleccionadas pasarán a tocar dentro de unas semanas en el salón habilitado para eso en Caja Viva, Caja Rural, donde ya venimos haciendo las últimas ediciones con público en esta ocasión, y de ahí saldrán los ganadores de una nueva edición del LIF, que después actuarán en algunas de las citas musicales más importantes de la provincia. Bueno, les iremos informando con detalle de cada una de las etapas del certamen, pero ahora, a punto de cerrar el periodo de inscripción, queremos compartir un rato con los ganadores de la primera edición, con dos de los miembros de la banda que ganó la primera edición del LIF la 8, que son Gods of Liar. Me acompaña esta tarde Raúl Benito. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Daniel Barona. ¿Qué tal, Daniel? Buenas Bienvenidos. Tenemos que echar la vista atrás, pues casi 4 años, ¿no? Para recordar el momento de vuestra participación. Lo que pasa que también después con la pandemia de por medio y tal, el tiempo parece todavía más largo, ¿verdad?, que el que ha pasado. ¿Cómo recordáis vosotros vuestra participación en el LIF? Luego hablamos de las cosas que han pasado desde entonces, pero si volvemos atrás hasta diciembre de 2018, Raúl, ¿qué recuerdas? Pues mira, recuerdo que nosotros fuimos seguramente el último grupo en apuntarnos ese año porque apuramos hasta el último minuto, la verdad. Y recuerdo que muchos nervios por saber a ver si entrábamos o no, y al final conseguimos entrar. Y luego el concierto en el hangar, la semifinal, fue una experiencia increíble porque yo, por ejemplo, no había tocado en un sitio así nunca y fue la leche. Y luego encima pasar a la final y ganar ya, pues un subidón. Y gracias a eso al final también ha venido muchas cosas, pues por ejemplo entrevistas como la de hoy, en la radio, conciertos, que joder, está muy bien todo esto. Daniel, ¿tú cómo lo recuerdas? Porque decíamos que hace mucho tiempo y han pasado muchas cosas además en este periodo, a vosotros como banda, de hecho, ¿no? Pues yo sí que lo recuerdo, quizá porque han pasado luego muchas cosas, como que fue algo como que estábamos más nerviosos que de costumbre, o sea, que ya yo creo que no nos ha vuelto a pasar casi. Y bueno, con el premio tocamos en San Pedros y al final yo creo que ahí estábamos menos nerviosos que lo que fue estar, yo me acuerdo, en la final, y empezaban a decir los premios de tercero, segundo y primero. Y dijeron el tercero y estábamos, no somos, igual si hay suerte los segundos, pero ni de coña, ni de coña, ni de coña. Y tampoco. Y iban a decir el último y estábamos, bueno, pues nada, pues para otro año ya está. Y justo nos dicen, y yo me acuerdo, no sé ellos, pero yo estaba como, pero que no puede ser esto. O sea, de repente no entendía nada, sube, y yo, pero ¿cómo es esto? No sé. Súper divertido, lo recuerdo súper divertido. Bueno, ha pasado mucho tiempo, pero sobre todo muchas cosas, espero que buenas para vosotros como banda. ¿Qué recorrido habéis hecho desde ese momento en el que ganabais la primera edición del LIF hasta ahora, Raúl? Pues nos hemos centrado mucho en componer canciones propias y la verdad es que ahora mismo tenemos muchas canciones y estamos empezando a grabar. Entonces vamos a sacar un disco de aquí a nada. Ya lo subiremos por ahí a las redes y tal. Tendréis que volver a presentarlo, aquí. Sí. Vale. Mantenernos informados, por favor. Vale, sí. Y básicamente eso, ahora sacar todo el material físico que podamos, grabar canciones y demás. Y pues también nos hemos dedicado, hasta que vino la pandemia, pues a intentar tocar en todos los sitios que hemos podido, por pueblos, salas y por ahí. Pero bueno, eso, ahora sobre todo a grabar canciones. Bueno, hasta que llega el momento del disco, que volveremos a hablar, como decía, me gustaría hablar de esto que apuntaba Raúl. Daniel, en este periodo estamos revisando lo que ha ocurrido desde que ganasteis hasta ahora, pero claro, es que ha habido una pandemia que ha afectado a todos los niveles, pero al sector cultural de forma muy especial. Y no ya
respecto a tocar, a encontrarse con el público. Hasta como banda, ¿no teníais posibilidad de reuniros, de tocar? ¿Cómo lo habéis vivido? A ver, pues claramente ha sido difícil, pues, como para todo el mundo, pero sobre todo esto que al final, después de lo que ha sido la pandemia, la etapa más dura que ya hemos vivido, todo se ha ido un poco como abriendo y parece como que la música ha costado siempre un poco más, y al final pues hacer cosas en formatos reducidos es más sencillo y para un público más reducido, pero lo que era pues la libertad y la festividad que se vive en una fiesta con mucha gente y todo eso, es muy difícil recuperar esa sensación cuando tenemos miedo en general de sociedad a la hora de estar. O sea que es muy complicado ya no solo por las restricciones y demás, sino por la propia gente que a veces pues ya cuesta más conseguir ese buen rollo. No obstante, a día de hoy yo creo que ya hay conciertos. El otro día tocaron un grupo como la que hicieron la presentación de su disco, que son los Memocracia, y ya se notaba que la gente está tranquila en el hangar con el Ubu Life y todo el rollo. Ya se empieza a volver a eso, pero sí que es verdad que ha sido muy difícil y yo creo que mucha gente ha tenido que aprender a hacer música de otra manera, que es pues grabar y hacer estas cosas y tomárselo diferente, porque claro, no puedes quedar. Hay otra cuestión relacionada también con la pandemia que os afecta, espero que poco, y es que el sector, desde el punto de vista industrial, por ejemplo, se ha parado, ¿no? Se han cerrado locales, ya no hay tantas salas de conciertos en general, en Burgos también ha ocurrido, así que las posibilidades de tocar en directo, y eso es uno, entiendo yo, de los alicientes de quienes participen en esta edición del LIF, que es poder tocar, ¿no? Poder reencontrarse con el público en un formato como este. En vuestro caso, ¿cómo veis la situación? Yo recuerdo, Raúl, que la última vez que nos vimos creo que fue con la plataforma de músicos independientes y hablábamos de las condiciones actuales para tocar, ¿no? Y de las posibilidades tanto de los locales de ensayo como las salas de conciertos. ¿Cómo está el panorama ahora mismo, a marzo de 2022? Pues bueno, yo creo que, como ha dicho antes Varo, la situación sí que está mejorando un poco. Se ve, ha salido alguna sala nueva por ahí, pero bueno, sí que es cierto que todavía faltaría que esto se mueva un poco más, y este concurso al final ayuda a que las bandas de Burgos podamos enseñarnos en directo, podamos dar un concierto, y también a que la gente pueda ir a verlo y que se vaya moviendo pues lo que es la escena musical de Burgos. Es decir, que haya muchos conciertos, porque hay mucha gente que también quiere interesarse a ir a verlo. O sea, al final este concurso yo creo que viene bien no solo a los grupos, sino a la escena musical de Burgos. Daniel, ¿tú cómo ves el panorama? Porque tú apuntabas, por un lado están las bandas que tienen ganas de tocar, pero luego tiene que estar el público con ganas de asistir y que se genere esa comunicación que empieza ya a producirse. ¿Hay espacios donde se pueda producir ese encuentro, más allá de citas como esta, ¿no? Como el LIF, que pretende justamente eso? A ver, yo creo que hay espacios y que parece que no, pero sí, yo creo que sí que se pueden hacer cosas. Al final, pues hay 2 o 3 sitios grandes y sitios medianos, bares más chiquitos, y en muchos sitios se puede hacer una especie de concierto. Pues eso, la presentación de Memocracia fue en la Figa Tatea, que está en el centro, es en la plaza... En la Llana de Dentro, sí, en la ¿no? Llana de Dentro, eso es. Sí. Y así en formato reducido, pero hasta ahí se puede hacer, si no tienes el hangar. El Siesta ha hecho una nave, o sea que yo creo que sitios hay, y que de hecho en el Siesta, ahora que han hecho jam sessions y micros abiertos y tal, la gente tiene... Al principio yo lo que noté es que, pues eso, la gente estaba como muy metida en sí mismo, como que es raro la sensación, pero a las 2 horas y a las 2 cervezas yo creo que todo el mundo dice, joder, que sí, que tenemos ganas, que sí, venga, por favor. Claro, todo el mundo tiene ganas de recuperar la situación previa a la pandemia, y cada vez eso está más cerca. Bueno, ¿cuándo decís que sacáis el disco, más o menos, Raúl? Aún no sabemos las fechas, pero en breve. En breve, sí. Vale, pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta tarde, y lo dicho, en cuanto esté listo venís a presentarlo. Y a los rezagados, tomen nota de la experiencia de estos chicos, que fueron los últimos en apuntarse en la primera edición del LIF,
y los ganadores de esa edición, y después han pasado un montón de cosas buenas para la música burgalesa, pero sobre todo para esta banda, así que ánimo, que ser el último no significa nada más que eso, que se cierra el plazo. Seguimos en la pista al Live muy de cerca, también a Ghost of Liar y a todos ustedes, a quienes esperamos mañana aquí en la 8 Burgos a las 4:30 en punto. Hasta entonces.